Bienvenidos a todos. Amén. Bezat Hashem. Vamos a empezar el día de hoy con el tema que mencionamos la sesión anterior. Hablamos un poquito acerca de Yom HaShoah, trajimos algunos relatos y experiencias y vamos a continuar hablando con el tema de Sefirat HaOmer. Como sabemos, la Torah nos cuenta acerca de la salida de Egipto y también nos dice que después de 50 días después de la salida de Egipto llegamos a la entrega de la Torah. La entrega de la Torah es algo tan querido para nuestra nación que los nuestros, como sabían que estaban por recibir la Torah, hicieron un calendario y empezaron a contar un día, 2 días, 3 días, 7 semanas completas que forman los días del Omer. La Torah dice que toda persona tiene que contar. Esta cuenta se hacía a partir de un sacrificio cuando estaba el templo sagrado en pie, que se llamaba el sacrificio del Omer. Hoy en día no tenemos sacrificio del Omer, pero los Jajamim, como recuerdo al templo sagrado, dejaron en pie esta obligación. De ahí que nosotros todos los días contamos el Omer. Sin embargo, muchos años después de la salida de Egipto, sucedió un evento terrible, que es el que cuenta aquí el Talmud, y lo voy a leer a continuación, y dice así. Rabbi Akiva Omer, dice el gran sabio Rabbi Akiva. Este sabio es conocido por haber sido un campesino ignorante durante los primeros 40 años de su vida. Luego se dedicó a estudiar muy fuerte, a aprender, a superarse otros 40. Y los últimos 40 años de su vida, él vivió 120 años exactos. Los últimos 40 años de su vida fue el líder indiscutible de toda la nación judía. Dice Rabbi Akiva, la Mad Torah Beyaldutó, aquella persona que estudió Torah de joven, igual Ilmod Torah Beziknutó, que siga estudiando Torah en su vejez. Hayulo Talmidim Beyaldutó, si uno tenía alumnos en su juventud, y Yulo Talmidim Beziknutó, que también tenga alumnos en su ancianidad. ¿Por qué Rabbi Akiva recomienda seguir adelante cuando uno ya está anciano? Es aparentemente un consejo o que cualquiera te podría dar y no tiene nada de grandioso, o por otro lado un consejo no necesario. Si uno ya tuvo una buena vida, una vida plena y llegó a estudiar, pues ya para qué tiene que hacer tanto esfuerzo en su vejez. O si tuvo alumnos en su juventud, quizá ya le toca descansar cuando ya está mayor. Pero dice aquí la Gemara, Amru, dijeron, Shenem Azar Elef Zugim Talmidim Hayulo le Rabbi Akiva. 12,000 parejas de estudiantes tenía de alumnos Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fue un maestro espectacular que llegó a tener 24,000 alumnos. Bekulam metu bepere kehad. Todos murieron en la misma época, no casualmente. Mi penesh elona hagu kabod zelazé, porque no se honraban el uno al otro. Beayah haolam shamem. Tanto había acaparado Rabbi Akiva la Torah en el mundo, que cuando fallecen sus alumnos, el mundo estaba vacío de espiritualidad. Hasta que vino Rabbi Akiva y formó un nuevo grupo de alumnos. Significa, no hubo sobrevivientes de los 24,000 alumnos iniciales. Todos aquellos que estaban con Rabbi Akiva fallecieron, pero Rabbi Akiva forma un nuevo grupo de alumnos. ¿Quiénes son estos alumnos nuevos? Famosos, todos ustedes los conocen. El primero de ellos, estelar, Rabbi Meir Baalanés, famosísimo. Uno recurre a él para pedir por su mérito algún milagro. Rabbi Yehudá, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, también famosísimo. Rabbi Elazar ben Shamua. Ellos son los 5 nuevos alumnos de Rabbi Akiva. El Talmud retoma la historia
de la trágica muerte de los primeros. Y dice, Kulam metu mi Pesach be'ad Atzeret. Todos murieron en la época que hay entre Pesach y la fiesta de Shavuot. Estas son las costumbres de duelo que se anexan a los días del Omer. Los días del Omer originales no son luto, son días grandiosos que contamos como aspiración para recibir la Torah. Sin embargo, dentro de estos días sucedió esta gran tragedia. Dice después, Amar Rabban Nachman, dice Rabban Nachman, todos ellos murieron con Ascará, tuvieron la misma muerte, una muerte que el Talmud considera mitarra, una muerte fea, que se llama Ascará. ¿Qué es Ascará? Son problemas del aparato respiratorio. ¿Qué sucede aquí? Vamos a tratar de analizar las cosas. Número uno, por un lado nos dice el Talmud que estas personas no se respetaban. Por otro lado, le llaman parejas de estudiantes, 12,000 parejas. Si realmente estaban ellos todos peleados con todos, hubiera dicho tenía 24,000 individuos, alumnos. Pero dice parejas, 12,000 parejas. ¿Por qué el Talmud no dice la cuenta total? ¿Para qué especificar que eran parejas? Sabemos que se acostumbra a estudiar en pareja. Pero aquí hay un mensaje más fuerte. ¿Cuál es el mensaje? Que realmente, si tú veías a este grupo de alumnos, se veían unidos, se veían como parejas. No era un grupo de gente golpeándose todo el tiempo. No se faltaban al respeto gritándose y humillándose en público. A simple vista no te dabas cuenta de que había algo ahí que estaba echado a perder. Se veían como parejas, se veían unidos. Pero algo hubo aquí, algo pasó, que toda esa unión aparente no funcionó. El estudio de la Torah no les ayudó y tener a un maestro tan grande tampoco los salvó de la tragedia. El Meharsha, uno de los comentaristas al Talmud, que está aquí en la parte final de cualquier tomo del Talmud, dice algo muy interesante. Sabemos que Dios, todo lo que hace está programado, todo está calculado, pesado, con exactitud. ¿Por qué murieron con esta enfermedad justamente? ¿Por qué Ascará? Es una enfermedad que se cierran las vías respiratorias. ¿Por qué murieron de esa manera? Y entonces dice este gran sabio, el Meharsha, ¿sabes por qué? Es posible que cada uno de ellos, diber lashon hara, hablaba mal del otro. Mesaper begenut javero, hablaban mal de sus compañeros. Y por eso tuvieron este fin donde Dios dice, estás usando tus vías respiratorias para exhalar un aliento, para expresar una palabra, para pronunciar ciertas oraciones, donde estás hablando mal de la gente, estás dañando a los demás. Dios les quitó la posibilidad de seguir teniendo estas facultades. Entonces no hay casualidades, todo está programado. Hablaban mal unos de otros. Esto es muy fuerte porque sabemos que Dios creó el mundo con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros, si fuéramos Dios, no se nos permite expresarnos de esa manera, pero para entender la idea, creamos o no creamos el mundo. ¿Para qué queremos un mundo? ¿Para qué queremos personas que sean solamente un dolor de cabeza? Cada uno con sus problemas, cada uno sus rollos, sus peticiones, sus caprichos. ¿Para qué? ¿Para qué crear un mundo que aparentemente no necesitas? Dios es Dios, Él es todo y tiene todo y no necesita nada. Sin embargo, explican los Jajamim, Rabbenu Moshe Hayim Luzzatto, en su libro Mesilat Yesharim, dice, Dios creó el mundo para poder dar. Dios es la expresión de la bondad infinita y absoluta. Una bondad tan infinita que se desborda, pero si no hay a quien dar, esa bondad no tiene sentido. Dios creó un mundo para poder dar. De ahí la importancia de las relaciones personales, interpersonales sanas. Si tú eres alguien que aporta a la sociedad, estás emulando a Dios, porque eres una fuerza activa, proactiva, das. Pero si eres alguien que daña a los demás, vas en contra
del proyecto inicial del creador del mundo. Dios creó un mundo para dar, para compartir, y tú solamente estás al revés, quitando, obteniendo, dañando. Vas en contra del proyecto de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué pasa con aquellas personas que hablan mal de otros? Están cometiendo dos errores, entre muchos. Dos errores. Número uno, no tendrías que tener tiempo de hablar mal de otros. Tú tienes un trabajo que no has llegado a completar. Tú tienes que superarte a ti mismo. ¿Cómo es que tienes tiempo de andar viendo qué hace el otro de mal? ¿Y cómo tienes tiempo no solamente de andarlo identificando, también compartiendo esa información con alguien más? ¿Dónde está tu trabajo personal? Si tú estuvieras ganando $100,000 la hora y te dicen, oye, ven, vamos a ver qué está haciendo este cuate en su oficina, es que mira lo que hizo, le dirías, perdón, no tengo tiempo. Y no me interesa porque lo que estoy ganando aquí vale mucho más. ¿Qué tengo que hacer yo viendo los errores que está cometiendo otra persona? Entonces, cuando uno se dedica a hablar mal de otro, comete este primer error básico. ¿Dónde quedó tu propia persona? ¿Dónde está tu propio avance? Todas tus fuerzas tienen que estar puestas en esta gran inversión que se llama superación personal. No tendrías por qué estar viendo e identificando errores ajenos, ni mucho menos compartiéndolos. Error número 2, lo que acabamos de decir. Dios creó el mundo para dar y compartir, y tú estás dañando esa estructura desde sus mismos cimientos cuando hablas mal de otro. ¿Por qué? Porque la misma sociedad se colapsa, todo se derrumba y todo se daña cuando nos dedicamos a criticarnos todos contra todos. Dicen los Jajamim, ¿por qué Moshe Rabbenu fue elegido como el líder del pueblo de Israel? ¿Por qué David Amelech, el rey David, fue elegido como el líder de la nación? Encontramos los siguientes escritos Midrashim. David Amelech, el rey David, antes de tener este estatus y este puesto de monarca, era un pastor. Pastoreaba las ovejas, tenía un grupo ahí de borreguitos. ¿Qué hacía el rey David? Tenía a todos los borregos juntos en un establo, y cuando llegaba la hora de darles de comer, sacaba primero a los chiquitos. ¿Para qué? Para que puedan alimentarse de la hierba suave. Después de que ya habían comido los chiquitos, sacaba a los ancianos que podían comer la hierba que estaba medianamente, no tan suave, no tan rígida. Y después sacaba a los más jóvenes, a los fuertes, que pueden comer la hierba dura y las raíces. El rey David estaba preocupado no solamente por darle de comer a sus animales. ¿Cómo van a comer estos animales? Si yo saco a todos juntos, pues los jóvenes van a acaparar. Y luego tal vez los ancianos con más experiencia y los chiquitos ya no van a tener alimento. Y si saco a unos se acaban lo de los otros o viceversa. El rey David, siendo un pastor, ya estaba viendo el bienestar de cada uno de sus animales. ¿Qué es lo que expresó el Todopoderoso en ese momento? Dijo Dios, aquel que sabe pastorear al ganado según las características de cada uno de sus integrantes, le voy a encargar a mi ganado, a mi pueblo, al pueblo judío. El rey David, quizá, si hablamos honestamente, nos hubieran preguntado a nosotros por qué fue el líder, hubiéramos dicho, mató a Goliat, y ahí empezó su carrera que lo impulsó hacia el estrellato. Fue el soldado, el héroe. No, señores, matar a Goliat no fue lo que lo hizo ser el rey David. Fue haber sacado a un borreguito y a otro borreguito y a otro borreguito y ver por el bienestar de cada una de las criaturas en el mundo. Moshe Rabbenu, continúa el Midrash y dice, cuando Moshe era un pastor de ovejas, de repente un cabrito se escapó del grupo. Moshe corre a buscarlo y encuentra que este borreguito, este cabrito, está tomando agua de un manantial. ¿Qué hace Moshe? Corre hacia el animalito y dice, no sabía que estaba sediento y por eso te habías escapado. Seguramente
estás cansado y estás débil. Lo tomó con sus brazos, lo puso sobre sus hombros y lo regresó al grupo. Dijo el Todopoderoso Moshe, Yesh lecha rahamim, tú tienes misericordia para criar y guiar el ganado de un ser humano. Hayeja, yo te juro, Atatir Etzoni Israel, tú vas a guiar a mi ganado, al pueblo judío. Dos grandes, pero ambos fueron examinados con tareas aparentemente minúsculas, aparentemente insignificantes. ¿De qué estamos hablando? Digámoslo de forma cómica, pero una persona que tiene una tienda de mascotas y los trata bien, ya puede ser un líder de toda la nación, pero Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Para poder ser un líder, necesitas estar conectado y unido a cada uno de los tuyos. Ser un líder es una responsabilidad, es un compromiso. No se trata de tener un puesto y de dominar y de cobrar más. No, se trata de vivir para los demás, por los demás y darle a cada uno lo que necesita. Y solamente alguien que tiene la dedicación de tomarse el tiempo de observar cada uno lo que necesita, es merecedor de ser el líder de la nación judía. Pero regresemos al tema inicial. ¿Qué sucede cuando alguien se dedica a identificar, a observar errores ajenos? Está haciendo exactamente lo contrario a Moshe Rabbenu, lo contrario al rey David. No estás viendo para apoyar. Si estuvieras viendo el error de alguien para irlo a socorrer, para irlo a encaminar, todavía, pero no es tu intención, solamente quieres hablar mal de él. Estás haciendo justamente lo contrario y por eso es tan terrible la consecuencia. Hay un relato en el Talmud, conocido por todos ustedes, en la Gemara, en el tratado de Baba Batra, nos cuenta sobre uno de los sabios llamado Rabbi Yosef, que tuvo una especie de muerte clínica. Aparentemente Rabbi Yosef había pasado a mejor vida, es lo que parecía haber sucedido, ya no tenía signos vitales, inclusive la gente que estaba a su alrededor ya estaban organizando el entierro, el funeral, etcétera, etcétera, cuando después de unos instantes Rabbi Yosef regresa a la vida, abrió los ojos y todo el mundo impresionado le preguntó: ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste? Y dijo Rabbi Yosef: estuve en el más allá. Y la pregunta obligada, ¿cuál es? ¿Qué viste? Pues, ¿qué viste, no? Lo que todos nos preguntamos: ¿qué hay allá? ¿Qué sucedió? Dijo Rabbi Yosef: lo que yo vi es el mundo al revés. ¿Qué significa el mundo al revés? Y dijo: sí, los que aquí, en este mundo, están en un puesto elevado, allá están en un puesto más abajo. Los que aquí están en un puesto bajo, allá están en un puesto alto. Así explica el Talmud la experiencia de Rabbi Yosef en el mundo eterno. Sin embargo, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué significa eso de vi un mundo al revés? Los de abajo están arriba, los de arriba están abajo. ¿Qué vio? ¿Quiénes son los de arriba? ¿Quiénes son los de abajo? ¿Y por qué se invierten los papeles? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, hay comentaristas que traen un relato que fue recibido de generación a generación para explicar cuál fue la visión de este gran sabio y entender esta gran experiencia. Y el relato que nos cuentan es el siguiente. Había un sabio que dirigía un tribunal rabínico. Este sabio se llamaba Mar Ukba. Mar Ukba era el presidente del tribunal. En una ocasión, una mujer tuvo un juicio que fue llevado a cabo por Mar Ukba. Al parecer de esta mujer el juicio no estuvo correcto, ella no estuvo conforme y dolida ante lo que había pasado, fue a quejarse con uno de los sabios más importantes de la época, llamado Shemuel. Shemuel en ese momento está estudiando Torah con su alumno Rabbi Yehudá. ¿Estamos bien en los nombres? Para que no se me pierdan. Mar Ukba es el presidente del tribunal
dice el dictamen en contra de la mujer no está de acuerdo, va a quejarse con un sabio muy importante llamado Shemuel, que en ese momento Shemuel está estudiando Torah con su alumno Rabbi Yehuda. Llega la mujer con Shemuel y empieza a llorar y a clamar y a gritar y dice: me hicieron una injusticia, no estuvo correcto, mire lo que hizo Marukba, por favor ayúdeme, no estoy de acuerdo con el dictamen, con la sentencia. La reacción de Shemuel, impresionante, silencio absoluto. Shemuel no dice nada, no contesta, no le hace caso a la mujer, e inclusive le dice a su alumno Rabbi Yehuda: vamos a seguir estudiando, como si no hubiera nadie. Rabbi Yehuda, el alumno, se sorprende y le dice al Jajam: Jajam, no está escrito que aquel que se niega a escuchar el clamor de un pobre, de un desvalido, de alguien dolido, también Dios se niega a escuchar sus plegarias? ¿Por qué usted, mi maestro, se está negando a hacerle caso a esta mujer? Le contestó Shemuel: mira, la responsabilidad principal no es mía. Yo no soy el juez. ¿Qué quiere esta mujer conmigo? Yo no puedo hacer nada, no le puedo ayudar. Mar Ukba es el juez. Si realmente hubo una injusticia, el responsable ante el creador del mundo será Mar Ukba, porque él hizo el juicio. Pero yo no tengo puesto en ese tribunal. Por más que yo diga, mi opinión es irrelevante. Entonces, ¿qué voy a estar perdiendo mi tiempo con esta señora que está quejándose en la dirección equivocada? ¿Qué opinamos? Buena reacción, mala reacción, entendible, no entendible. ¿Qué sucede? Cuando llega Rabbi Yosef al mundo de arriba, ve que los de arriba están abajo y los de abajo están arriba. ¿Qué pasó? Allá en ese mundo también se estudia Torah. Pero hubo algo curioso que vio Rabbi Yosef. Shemuel, el maestro, está de alumno de Rabbi Yehuda. En este planeta, Rabbi Yehuda era el alumno de Shemuel. El de abajo es Rabbi Yehuda, es el alumno. El de arriba es Shemuel, el maestro. En el mundo eterno, en el mundo de la verdad, cambiaron las cosas. Shemuel está de alumno de su alumno. Ahora su alumno está arriba de él. ¿Por qué se invirtieron los papeles? La respuesta: porque Shemuel se negó a escuchar el clamor de esta mujer. Hay alguien dolido, no te puedes desentender. Puede ser que tengas razón, no hay nada que puedas hacer, pero aunque sea, escúchala, hazla sentir bien. Es más, tal vez sí hubo una injusticia, y aunque Shemuel no tenga un puesto, era un rabino muy respetado, podía haber hablado con el juez Mar Ukba y decirle: oye, pienso que hay aquí algo que no estuvo bien, y si hubiera hecho el juicio de nuevo, o aunque sea escucharla, hacerla sentir entendida. Como no fue solidario, no fue empático Shemuel con esta mujer, le quitaron la categoría de maestro, y como su alumno lo reprochó aquí en este mundo, a ese alumno lo pusieron de jajam. Estamos viendo algo fuertísimo. ¿Por qué fuertísimo? Shemuel no dañó directamente a esta mujer, solamente se negó a darle un poco de su tiempo para escucharla. Y aún así fueron muy severos con él en el mundo de allá arriba. Ahora imaginemos a alguien que se dedica a dañar a los demás. No solamente no es solidario, no es empático, daña a las otras personas, los difama, los critica, publica errores ajenos. Obviamente estamos hablando de ligas mayores, ya es algo mucho más grave de lo que podemos llegar a imaginar. En otro de los tratados del Talmud nos dice: Amejané Shem Ra la Javero, aquel que le pone un apodo negativo, despectivo a alguna otra persona, en lo Helek la Olam Abba, llega
incluso a perder su participación en el mundo celestial. No está permitido despreciar a ningún ser humano. Pero si además llegas a decirle ya como un apodo despreciable, es mucho más grave. Puede llegar inclusive a perder su parte en el más allá. El Talmud hace un análisis de esto y concluye algo fuerte, increíble. Dice, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuál es el caso? ¿Simplemente le dijo algo a alguien y ya por eso va a perder su parte en el mundo celestial? ¿Y por qué le dijo algo tan feo? Dice el Talmud, aquí trata que la víctima no se ofende del apodo. ¿Por qué no se ofende? Porque ya durante muchos años todo el mundo le dice así. Ya es su apodo. Por ejemplo, a alguien le dicen el gordo. Le dicen desde chiquito el gordo y ya no le molesta. Ya se hizo a la idea y tú le dices, oye gordo, y contesta. Y te platica y no pasa nada. Y esta persona de la cual está hablando el Talmud, que estamos criticando, le dijo gordo al que todo el mundo le dice gordo. Entonces, ¿cuál es el problema si no se ofende? Y dice el Talmud, el problema es que este hombre tuvo la intención de aprovechar el apodo para despreciarlo. Él no quería así nada más convivir con esta persona. Él le dijo, oye, gordo. Todo el mundo le dice gordo porque de cariño, porque no le molesta, pero este hombre le dijo gordo para despreciarlo. Esa fue su intención. Y aunque el otro no se ofendió y no le molestó, como la intención del que expresó las palabras fue negativa, ya es suficiente para que se considere un acto negativo. No hay víctima. ¿Sí estamos entendiendo el asunto? No hay víctima, porque esta persona no se ofendió. Y aún así, como tu intención fue ofenderlo, ya con eso es suficiente para que el Talmud te ponga en la lista de las acciones equivocadas. Estamos hablando de algo súper increíble. No hay ofensa, no hay víctima, nadie se está quejando y aún así es una acción negativa. Ahora imaginemos aquel que tiene la intención de dañar y daña. Tiene la intención de ofender y ofende. Tiene la intención de lastimar y lastima. Estos 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, si queremos entender quiénes eran, solamente comparemos con el último grupo que tuvo de alumnos, Rabbi Meir Balanés, Rabbi Shimon Bar Yochai. Quiere decir que los primeros 24,000 alumnos eran más o menos de ese calibre. Y Dios dijo, si va a llegar la Torá a la próxima generación, no quiero que llegue por medio de ellos. Si es gente que no sabe respetar a sus semejantes, no tiene por qué cargar con la bandera de la Torá. Dios dijo que se borren del mapa todos ellos y que la Torá venga de otro grupo, aunque sea de 5 personas, pero que sean gente que sabe respetarse entre ellos, porque si no, nada vale la pena. Tú puedes llegar con mucha Torá y mucho conocimiento, pero te comportas mal con los otros, dice Dios, esa Torá yo no la quiero, no la quiero. Es increíble lo que dicen los Jajamim en la Mishnah, en Masejet Avot. Yehi kevod haberja, Habib aleja keshelja. El honor de tu compañero tiene que ser tan querido ante ti como el tuyo mismo. Tú quieres llegar al nivel ideal, óptimo, que la Torá exige, tienes que ver el honor del otro como si fuera tuyo. Cuando tú entras a casa de un familiar que hizo una cena, ¿qué esperas? Que la gente te salude. Esperas que la gente te comparta, que la gente te platique, que se rían de tus chistes, aunque estén malísimos. Haz lo mismo con el otro. Pero nosotros a veces no somos así, porque estamos muy metidos en nuestro propio ego. Y te dice aquí la Mishnah, tienes que querer el honor ajeno como el tuyo propio. Todo lo que deseas que hagan contigo, hazlo para los demás. Cuando Dios fue a visitar al patriarca Abraham, después de que Abraham se realizó la circuncisión y estaba dolido, Dios cumple el precepto de Bikur Jolim, de ir a visitar
al enfermo. Abraham en ese momento estaba hablando con Dios. Dios vino a visitarlo, Bikur Jolim, ya llegaste a la cúspide de tu carrera. ¿Y qué sucede? De repente vienen 3 hombres árabes, Goim, porque los ángeles que visitaron a Abraham venían en forma de humanos. Y no venían en forma de humanos judíos creyentes, venían en forma de idólatras. Así explica Rashi, el comentarista. ¿Qué hace Abraham? Le dice al creador del mundo: Dios, espérame tantito, te tengo que dejar, tengo que ir a atender a estos 3 hombres. ¿Cómo dejas a Dios? Dios vino a verte, estás en la cima de lo que cualquier ser humano puede llegar a soñar. Estás hablando con el creador y lo dejas para ir a atender a personas y goim e idólatras. Sí, señor, ese es el primer judío del mundo. Ese es el patriarca estelar, el que sabe que Dios va a estar feliz si yo atiendo a esos 3. Dios no solamente no se va a molestar, al revés, Dios espera que yo le diga: Dios, ahorita no puedo hablar contigo porque tengo que atender a esas 3 personas. Tú, Dios, no me necesitas. Tú eres Dios. Esas 3 personas sí me necesitan porque están hambrientos, porque están sedientos, porque están en el desierto y no tienen quien vea por ellos. Y por eso Dios estaba feliz con él. Nosotros tenemos que buscar cada día que Dios esté contento con nosotros. Nosotros nos vamos a dormir muy tranquilos pensando que hicimos siempre lo correcto. O a veces no hicimos lo correcto, pero nos aceptamos como somos. No aceptamos los errores de los demás, pero aceptamos los nuestros. Estamos tranquilos, nadie es perfecto, soy humano, y dormimos, Baruch Hashem, 8 horas seguidas sin despertarnos, no hay remordimientos de conciencia. Pero preguntémonos, ¿Dios también está contento con nosotros? Dios puede decir: hijo mío, hiciste lo que esperaba de ti, buenas noches, ahora sí vete a dormir bien. O tal vez estamos fallando porque no hemos llegado a emular al Todopoderoso en ese sentido de ser una fuerza positiva para los demás en el mundo. Está escrito en la Perashá de Yitro, al final, en el libro de Shemot: cuando construyan, dice Dios, cuando construyan un altar en mi honor para acercar en él sacrificios, lo ta'alebe ma'alot al mizbehi. No puedes hacer escalones para subir al altar. De ahí se aprende que hay que construir una rampa. No puedes construir escalones. ¿Por qué no? Porque el Cohen tenía una túnica y cuando uno sube un escalón levanta una pierna mientras la otra se queda abajo, y en ese momento parte de la piel del Cohen se descubre, queda al descubierto. No es el fin del mundo, se va a descubrir un poquito de la parte de su pie nada más. El Cohen tenía shorts abajo, tenía una ropa interior larga, no es que se va a ver su desnudez, no, pero una parte de su cuerpo se va a descubrir. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema que se descubra? No está bonito. ¿Por qué no está bonito? Porque hay que honrar el altar de Dios. No hay que mostrar la piel. Entonces llegan los jajamim y hacen una reflexión. Si estas piedras inertes que no tienen vida, no tienen sentimientos, dijo Dios, no les faltes al respeto, vístete bien, que no se te vea tu piel. Con más razón, el honor de tu compañero, ¿cuánto tendríamos que cuidarlo? Si Dios te dice que a unas piedras no les falta respeto, imagínense el honor de alguien más. Hay una verajá especial, una bendición en Birkat Hamazon. Birkat Hamazon es la única verajá escrita en la Torah directamente. Cuando uno come pan, tiene que decir posteriormente un agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. Si estás invitado en casa de alguien, después de decir algunas bendiciones, le das una bendición al anfitrión. Pero antes de dar una bendición al anfitrión, le das una bendición a la mesa del anfitrión. Tú dices, Arhaman uyevarech et ashulhan hazeh, que Dios el misericordioso bendiga esta mesa y la llene con los mejores manjares del universo. Y ya después dices que Dios bendiga al anfitrión. A la mesa
vas a bendecir, la mesa te sirvió de comer, la mesa te hizo un favor. El mensaje es muy claro. Queremos que llegues a ser agradecido con todo y con todos. No nada más con el anfitrión, también con la mesa. Acostúmbrate a ver lo positivo de todo lo que te rodea, inclusive de lo que no tiene vida. Si tú te dedicas a ver lo positivo de todo y de todos, nunca vas a llegar a criticar a nadie. Nunca vas a llegar a hablar mal de alguien más. Si tú llegas algún día a ver un error ajeno, piensa cómo puedes ayudarle a ese individuo, en vez de criticarlo y andar publicando sus errores. Esto es lo que tenemos que hacer hoy por hoy en estos días del Omer. El asunto de la barba y estar un poquito desarreglado por el duelo no es lo principal. Lo principal es la actitud que tenemos que tener ante todo esto. Si algo así sucedió y si algo así estamos hoy conmemorando, es para que nosotros no repitamos los errores. Nunca jamás. También sobre la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, que fue causada por esta actitud de falta de respeto al prójimo. Aprendamos a respetar, aprendamos a amar, a no criticar, a no hablar mal. Utiliza toda esa fuerza para cambiar tu propia personalidad y mejorarla. Bezrat Hashem, nos estaremos viendo mañana, como dicen, por la misma frecuencia y mismo canal. Bezrat Hashem, que tengan mucha verajá y mucha atzlajá, primero Dios. Un gusto. Amén, igualmente.